preciosos, qué bueno que están aquí. Gracias por acompañarnos a nuestro servicio. La palabra de Dios dice que sigamos creciendo en sabiduría y en conocimiento de su palabra. Así que te invitamos a que te unas con nosotros los lunes a las 8 de la noche en Zoom a nuestro estudio de evangelización. Ponte en contacto conmigo para más información de cómo conectarse a esa cuenta. Y los miércoles a las 7 de la noche a través de nuestra plataforma de Facebook en vivo a nuestro estudio a través de la Biblia en un año. No te pierdas de esta oportunidad de ser edificado. Y por supuesto, únete con nosotros a nuestra reunión general los domingos a las 2 de la tarde aquí en el edificio Surge en Wilson, la calle de Raleigh Road, número 910, para juntos adorar y alabar a nuestro Señor Jesús. Estamos orando por ti. Escribe tus necesidades y coloca tus peticiones en el buzón de oraciones al final de la reunión. Dios ama al que da con alegría. Usted puede depositar sus diezmos y ofrendas en la canasta de ofrendas durante el servicio. Ofrécete como voluntario para ayudar en el área de niños. Si a ti te gustaría servir a Dios en el área de niños, ponte en contacto conmigo y házmelo saber. Nos dará mucho gusto que formes parte de nuestro equipo de servidores. Ya llegó el tiempo de las cajitas samaritanas. En esta época nos unimos como iglesia al Ministerio de Operación Niño de la Navidad. Esta es una gran oportunidad para compartir del amor incondicional de Dios a todos los niños en necesidad en varias partes del mundo. Tú puedes regalar una de estas cajitas o más para bendecir la vida de un niño o una niña. Colecta tu cajita al final de la reunión para que empieces a llenarla de regalos como juguetes, material higiénico o material escolar. Algunas de las ideas de las cuales tú puedes llenar tu cajita son una almohadita, calcetines, jabón de barra. Es muy importante, los líquidos no se permiten. Un trapito para el baño, unas gafas de sol, crayolas o plumas, lápices, un libro para colorear, cuadernos, sacapuntas, un cepillo de dientes, una armónica. También puedes regalar para los niños los Legos, les gustan mucho, muñequitos, cochecitos, lo que tú quieras. Tú tienes que elegir si quieres regalarle para un niño o una niña. Cochecitos. Y al último puedes incluir una nota personal que le diga que le deseas una feliz Navidad, que Jesús le ama y que estás orando por él o por ella. Por último, gracias por apoyarnos y ser parte de este ministerio de Semilla Carolina del Norte. Bendiciones. ¿A cuántos les da gusto que llegue esta temporada para regalar? Dale un fuerte aplauso al Señor. Porque yo sé que cuando nosotros damos, y no lo hacemos por eso, no damos para que el Señor nos devuelva algo. Él ya nos dio todo lo que tenía, lo más valioso, a su Hijo Jesucristo. Entonces, dice la palabra de Dios que más bienaventurado, o sea, más dichoso, más feliz es el dar que el recibir. Cuando tú haces tu cajita, aquí Angie decía, bueno, una ya escoge para niño, para niña, ojalá que pudiéramos hacer una o dos o tres cajitas, las que puedas hacer. No tienes idea cómo esos niños son felices cuando reciben esas cajitas, son impresionantes. Hay muchos videos como testimonio de eso y verdaderamente así es como Dios quiere que operemos como representantes de Él en esta tierra. Las cajitas no están disponibles el día de hoy, por alguna razón no nos las hicieron llegar de la administración. No sé si necesitan numerarlas, hacer algún registro, etcétera. Pero la próxima semana yo espero que ya estén disponibles para que se las lleven y las empiecen a llenar. ¿Estamos? Sí, que estemos presentes con esas
maravillosas cajitas que van a hacer felices a muchos, muchos pequeños. Y bueno, tenemos a alguien nuevo por aquí el día de hoy. Como no los reconozco, nada más les veo media cara. ¿Cuáles son? Ay, sí, bienvenidos. ¿Cuáles son sus nombres? Iris. Iris y Jesús. ¿Cómo lo recibimos la familia Semilla? Sean bienvenidos, siéntanse a gusto, siéntanse como en su casa, ¿sí? Si quieren subir los pies, los pueden subir, no le hace, ¿sí? Si quieren una agüita, ahorita les damos una agüita. ¿Quieren una agüita? ¿No? ¿Alguien quiere una agüita? Levante su mano si alguien quiere una agüita. Que se le esté atorando por ahí el galillo, dice mi esposa. Y bueno, pues yo creo que algo importante que el día de hoy tenemos que ver es seguir orando por nuestros países de origen, seguir orando por nuestra gente. Fíjense, nosotros somos privilegiados de estar en este lugar, de estar en este país, que quieraslo o no lo quieras creer, es nuestra casa. Aquí vivimos, aquí trabajamos, aquí comemos, muchos de tus hijos han nacido aquí. Y siempre estamos con la añoranza, pues algún día yo me voy a regresar allá a mi rancho o a mi tierra. Y siempre estamos con esa añoranza o esperanza. Pero mientras tanto, este es el lugar que Dios ha destinado para nosotros. Y este lugar tiene que ser un pedazo de cielo aquí en Carolina del Norte, para los que no conocen del amor de Cristo. Y tú y yo somos los encargados de dárselos a conocer. Somos los enviados para hablar de esas buenas noticias de salvación, de ese amor de Dios que transformó y sigue transformando muchas vidas alrededor de esta tierra. Así que qué bueno que estás aquí, porque hoy hay un mensaje difícil, es muy difícil, y los jóvenes, qué bueno que están aquí. Y yo cuando leía este mensaje decía, Señor, dame palabras, por favor, porque a todos nos toca este mensaje. Y como sabes, llevamos aquí siempre ese orden de ir estudiando, de ir leyendo, de ir analizando y escudriñando capítulo por capítulo de la palabra de Dios. Y estamos ahorita en esta primera carta de Pablo hacia los Corintios, donde ha sido una carta que muchos lo llaman como que la carta magna de la conducta cristiana. Y ahí nosotros como cristianos tenemos que ir entendiendo, bueno, esto se escribió hace muchos siglos, pero sigue siendo una palabra vigente para todos nosotros. Y aquí en Semilla de Mostaza, pues queremos que todo el consejo de Dios se dé, se manifieste, y que no lo vean como algo que yo quiero decir. No, es Dios diciéndonos y hablándonos al corazón. Y yo creo que eso es lo importante, que abramos nuestros oídos espirituales, que levantemos las antenitas y que le digamos, Señor, ayúdame a creer, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a operar en este mundo que para nada es moral. Y lo vemos a través de todas las series que hay en televisión, a través de las publicaciones que existen. Y es un poco difícil hablar de moralidad. ¿Por qué? Porque el día de hoy la moralidad o la moral está muy, muy relajada. Y si nosotros vemos cuál es la definición de moral, para poder hablar de inmoralidad, pues tendríamos que ir y definir qué es moral. Y yo recuerdo cuando yo me crié por cosas que el día de hoy no entiendo. Bueno, yo sé que Dios lo permite así. Yo estudié en escuelas católicas hasta la preparatoria. Y había una clase, una materia que desde pequeños nos decían, y era la clase de moral. Todo el mundo decía, ¡ay, la clase de moral! Y casi siempre hasta el final del día, ¿no? Entonces era como quererse tomar una sopa de fideos a las 7 de la mañana, ¿no? Y era algo que no era muy agradable. ¿Por qué? Porque de momento pues te hablaban de cosas que supuestamente Dios creía o designaba para ti,
o para nosotros, pero nunca comprendíamos que si nos estaban hablando de la Biblia, si nos estaban hablando de qué. El día de hoy puedo comprender tantas cosas. Y algo inmoral es algo que atenta en contra del ser humano, en contra de la voluntad de Dios. Eso es algo inmoral. Y hay muchas cosas que hoy podríamos definir como inmorales. A lo mejor, yo recuerdo un día estando en Guerrero, cerca de un lugar que se llama Pinotepa Nacional. Yo tuve la dicha y la oportunidad de viajar por muchos lugares de mi país, de la República Mexicana, que trabajábamos para una institución que se llamaba el Colegio de Bachilleres. Entonces íbamos promoviendo el Colegio de Bachilleres por muchos lugares. Y llegamos a ese lugar cerca de Pinotepa Nacional. Creo que, no sé si es Oaxaca o si es Guerrero, ya me norteé un poco, pero bueno, está por ahí. Y entonces veía yo de las personas lugareñas, dos mujeres que estaban vendiendo sus productos que ellas hacían. Y curiosamente, pues traían sus faldas muy bonitas, pero en la parte de arriba no traían nada. O sea, iban completamente sin nada, tapadas arriba. Entonces, pues, ¿cómo consideras eso dentro de un contexto? ¿Lo puedes considerar como normal o anormal o moral o inmoral? De ahí que el día de hoy es difícil para nosotros decir, bueno, pues esto es inmoral y no lo voy a hacer, o esto es moral y sí me está permitido hacerlo. Pero en ese contexto, pues estas señoras iban inocentemente vendiendo sus productos porque pues así vivían hace 30 años, 40 años, no sé cuántos años. Y llegaron los policías y las regañaron y casi querían meterlas a la cárcel por esto que estaban haciendo, ¿no? Pero yo creo que el día de hoy, con todo el avance que tenemos a través de las redes sociales, la moral como que se ha ido diluyendo, como que dicen, bueno, pues ¿qué decimos? ¿Qué tanto es tantito? O sea, no importa. Y tú quieres ver una película que dice PG-13 y después dices, ¿de veras era para 13 años esta película? Porque te presentan una serie de cosas totalmente fuera de la moral que Dios determina. Y la moral que Dios determina está en la palabra de Dios. O sea, ahí los límites están perfectamente bien estructurados. ¿Hasta dónde puedo yo llegar? ¿Hasta dónde puedo yo permitir en mi vida y que no me quite y me saque de balance de acuerdo a las ordenanzas de Dios? Y Pablo aquí está estudiando está exhortando acerca de dos cosas que por ahí las tenemos. Son dos cosas que vamos a ver del capítulo 7 de los versículos 1 al 16. Estas dos cosas las tienes por ahí, José, lo creo que es la segunda. La cura a la inmoralidad. La cura, ¿de qué manera? Si esta es una enfermedad que el día de hoy nos está afectando, bueno, pues ¿cómo se cura la inmoralidad? Y después, en la segunda parte de los versículos 10 al 16, les da instrucciones a los casados. Qué bueno, jóvenes solteros que están aquí, porque el día de hoy vamos a hablar del matrimonio, vamos a hablar del sexo, ¿sí? Y tú dices, ay, pero es que aquí están mis hijos chiquitos. Pues necesitas instruirlos, porque ellos están más informados que tú y que yo el día de hoy, a través de todas las cosas que ven en las redes sociales. Y yo creo que cuando la palabra de Dios nos exhorta a corregir, nos exhorta a ver que estas cosas dentro de la perspectiva de Dios son normales, son naturales, son creadas por Él, pero tenemos que ver también cuál es el orden que Él propone. Y hoy titulamos justamente a esta predicación, Sobreviviendo en un mundo inmoral. Tú sabes que tú y yo, ¿me permiten quitarme esto? ¿Ya me dio calor? ¿Sí? Gracias. Tú sabes que el día de hoy ¿qué? Definitivamente sí estamos bombardeados por una serie de publicidad, por una serie de cosas que
que nos sacan de repente de balance. Y cuando llegamos a esta vida cristiana, ¿qué quiere decir llegar a esta vida cristiana? Cuando tú reconoces que no puedes vivir solo en esta tierra, que no puedes conducirte de la manera que Dios quiere, sino es a través de Jesucristo, a través de reconocer que Jesucristo fue a una cruz a crucificar tus pecados, tus faltas, todas tus transgresiones. Él murió en esa cruz para salvarnos y librarnos de este día malo, de estas cosas que nos estaban atormentando, que es el pecado. Sí, Él fue y murió por nosotros, por nuestros pecados, para el día de hoy hacernos libres. Y esto es importantísimo que lo entendamos como cristianos. Si tú no lo has entendido el día de hoy, si no has entendido el sacrificio de Cristo y lo que significa evangelio, que son las buenas noticias de salvación, pues es el tiempo de empezar a reconocerlo. Porque vas a vivir y vas a transitar y vas a caminar en un mundo que no le gusta la moralidad de Dios, en un mundo que está en contra del pensamiento de Dios. Jesucristo dijo: el que no está conmigo está contra mí. Así de fácil lo planteó el Señor. Y yo creo que el día de hoy, si nos decimos cristianos, pues tendríamos que entender muchas cosas que nos habla el apóstol Pablo en esta carta. Y haciendo un repaso, nuevamente un repaso, por ahí está ¿cómo se dice? Una ilustración acerca de lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy. Y nos hablaba que de los capítulos 1 al 4, Pablo, el apóstol, Pablo, el apóstol de nosotros los gentiles, se enfoca en el problema o en el desafío de la división que había en la iglesia y da el cómo resolver esta división. Si nos acordamos, al principio había divisiones en la iglesia, tratando de exaltar más a las personas, exaltar más a los líderes espirituales de ese momento, que exaltar a Cristo y la cruz de Cristo y el mensaje del evangelio. La gente empezaba a decir: es que yo soy de Pablo, es que yo soy de Apolos, es que yo soy de Pedro, no, es que yo soy de Semilla, no, pues es que yo soy de la otra, no, pues yo soy de aquella. No, no es así. Nosotros como hijos de Dios, nuestra función principal es exaltar a Cristo y exaltar el mensaje de Dios, el mensaje del evangelio. Y después ahí vemos que con la sabiduría de la cruz, es lo que Pablo dice: yo lo que predico, yo no me predico a mí mismo, yo predico a Cristo y a este crucificado. Y entonces ahí lo podemos ver en qué versículos habla. El evangelio nos une. Al olvidar el evangelio, creamos división. El evangelio debe ser el enfoque de todo cristiano. Si no predicamos las buenas noticias, si no predicamos el evangelio, no predicamos nada. El evangelio es algo que trae esa condición en la persona que no conoce a Cristo, esa convicción de que necesito algo, necesito, como que me falta algo en esta vida. Y cuando andamos en esta vida así como, decía mi mamá, como burro sin mecate, espiritualmente hablando, hay un vacío tremendo, y ese vacío solamente lo puede llenar Jesucristo y el mensaje de amor que trae para todos nosotros. El mensaje de: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Por su sangre preciosa, por ese sacrificio. Dicen por ahí en una palabra que me suena un poquito religiosa, salvífico, es decir, que nos ha salvado a través de eso. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que predicar. El evangelio nos une y el olvidar el evangelio va a crear división. Número 2, unas marcas de un verdadero ministro. ¿Cómo deben de ser los ministros? Nos habla en el capítulo 4. Tú y yo somos ministros inconscientemente. Tú y yo ministramos a otros que no conocen de Dios. En el punto número 3, dice ahí, como ministro, en el capítulo 3, él tiene una responsabilidad de corregir problemas en la iglesia. Eso ya va más dirigido a los líderes de la iglesia. En el capítulo 5 vimos que los corintios estaban tan ocupados con sus divisiones y fanatismo que pasaron por alto el gran pecado de inmoralidad en la iglesia. Recordemos cuál era el pecado: un hombre que se estaba metiendo con su madrastra.
sí, en todo sentido, en el sentido sexual. Y esta inmoralidad pues pasaba así como si fuera una gracia. Ay, hombre, somos muy abiertos, muy open mind. Pues, ¿qué tanto es tantito, hombre? Si ya se murió el papá, pues eso era inmoral, aún a los ojos de los gentiles, decía por ahí alguien. Aún a los ojos de los que no conocen a Dios, eso no está bien. Después, en el capítulo 6, bueno, pues él extiende o expande la iglesia como agente de juicio del pecado y de la inmoralidad. Es decir, cosas que suceden en la iglesia, moralmente hablando, deben de juzgarse dentro de la iglesia. No es necesario que salgamos a las leyes civiles para decirles, ay, pues es que está yo le presté un dinero y no me ha querido pagar. Ah, no, pues es que me chocó mi carro y ahora ahí me lo botó nada más y por eso estamos aquí delante de la ley. Delante de la ley, las cosas que suceden en la iglesia son incomprensibles. Jesucristo dijo que si alguien nos ofende, que si alguien nos hace un mal, debemos de perdonarlo hasta 70 veces 7. Y eso por decir un número, pero debemos perdonarlo infinitamente. No podemos ir por el mundo diciendo, es que este me hizo, esta me hizo, cuando somos hermanos en Cristo. Tenemos que arreglar las situaciones, las circunstancias internamente y tratar de estar bien en medida de lo posible con todos, dice la Biblia. Estad bien con todos, en medida de lo posible. Tenemos que ser un buen testimonio para los de afuera. Tenemos que ir caminando en esta vida, tenemos que ir viviendo en esta vida como un buen testimonio para aquellos que no conocen el día de hoy el amor de Cristo. Y bueno, pues hasta ahí nos quedamos con este repaso. Y ahora sí, ¿ya oramos? ¿No, verdad? Pues vamos a orar, ¿les parece? Digo, si no les parece, también oramos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu mensaje. Gracias, Padre, porque hoy podemos encontrar y entender que en este mundo sí hayamos problemas, que en este mundo sí hay muchas cosas que son difíciles de comprender, Señor. Hoy queremos decirte, Padre, que tú eres el mejor maestro de nosotros. Ayúdanos a través de tu palabra, Señor, a entender las cosas que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Padre, a ser sabios el día de hoy, a llevar nuestros hogares y nuestras relaciones conforme a tu voluntad, Padre, que es buena, agradable y perfecta. Gracias, Padre, por cada persona aquí el día de hoy y por las personas que escuchen este mensaje a través de las redes sociales. También las bendecimos, Padre, y ayúdales también a comprender, Señor, cada una de estas palabras que tú nos hablas. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues vamos empezando por el versículo 1 del capítulo 7. ¿Qué nos dice ahí el versículo 1? En cuanto a las cosas que me escribisteis. Acuérdense que alguien le escribió a Pablo, pues dándole prácticamente una reseña de todo lo que estaba ocurriendo en esta iglesia de Corinto. Y es por eso que él escribe esta carta de regreso. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ah, caray, ahí ya a muchos no les gustó. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Siguiente. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Eso ya les gustó a muchos maridos. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. A ella no le gustó al marido. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. A ella no les gustó a los dos. Y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Siguiente. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Versículo 10.
Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédense sin casar o reconcíliense con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Versículo 12. Y a los demás digo yo, no el Señor, sino algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárense. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Último versículo. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Hasta el día de hoy o hasta ahora, hasta el capítulo, digamos, 6, Pablo estaba lidiando con los pecados acerca de los cuales estaban pasando dentro de la congregación. Y aquí Pablo está hablando de varias cosas y varios abusos que estaban ocurriendo. Aquí empieza diciéndonos, está tratando de los abusos que estaban viviendo en la iglesia allí en Corintio. Y él había escuchado este informe directamente. Y ahora está a punto de empezar a responder estas preguntas que los escogidos, los santos, los que estaban siguiendo a Cristo allí en Corintio, estaban esperando de él. Y la primera cosa, pues aquí tiene que ver con el matrimonio y con la soltería. Y aquí empieza y establece primero. Dice algo que suena raro. Bien le está al hombre no tocar mujer. Aquí, ¿qué es lo que nos habla? Tocar mujer. Se refiere directamente a esa relación física. Y el apóstol aquí no está diciendo, no está metiendo lo que es el ser soltero, ni quiere decir que el que sean o que seamos en un momento dado solteros, eso nos hace más santos delante de Dios. Aquí no es eso lo que él está diciendo. Dice nada más, mejor sería ser soltero, ¿sí? ¿Y por qué razón? Porque de esa manera, cuando estamos sirviendo al Señor solteros, pues es una manera de servir al Señor sin ninguna distracción por delante. Pablo, él fue una persona casada. Nunca sabemos ni nos enteramos bien a bien por qué razón su esposa no le seguía. Por ahí hay ciertas disertaciones de por qué la esposa no lo siguió. Una de ellas es que Pablo, cuando se convierte al cristianismo, la esposa pues ya lo mandó a volar, ya no lo siguió. Y eso sucede el día de hoy. Se convierte uno, se convierte la otra, y de repente empiezan los pleitos fuertes. Y empieza la discusión. Es que tú crees que tienes la verdad. No, pues es que tú dices que Cristo es la única respuesta para nuestros problemas. Y la realidad sabemos que sí, Cristo es la única solución para los problemas que tenemos como cristianos. Y no cristianos también. Cristo sí, verdaderamente es la única solución. Pero ahí es donde vamos a ver cómo Pablo empieza a explicar. Luego en el versículo 2, ¿qué es lo que dice Pablo? A causa de las fornicaciones, es decir, a causa de tener sexo ilícito. ¿Cuál es ese sexo? ¿Cuál es el sexo ilícito? El sexo fuera del matrimonio. Y aquí estamos recibiendo el consejo de Dios. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Aquí Pablo está
explicando que el hecho de ser soltero, que el hecho de ser joven y soltero, pues implica ciertas cosas. O sea, cuando uno está más joven, tiene unos ímpetus hormonales que están hirviendo por ahí en todos nosotros, más en el hombre que en la mujer. Y vienen muchas tentaciones para nosotros. Estamos rodeados de tentaciones. Por eso les decía al principio que el día de hoy estamos luchando en contra de la impureza del mundo. Estamos luchando en contra de la inmoralidad de este mundo. Y no quiero verme santurrón, no me quiero ver espantado. Es el mundo que estamos viviendo y no es algo nuevo. Si estudiamos la historia y si vemos desde el libro de Génesis qué es lo que pasaba en Sodoma y Gomorra, cosas semejantes o peores a las que hoy estamos viviendo también. O sea, no es algo nuevo, es algo que está en la naturaleza de cada uno de nosotros. Pero solteros, tengan en cuenta siempre, tengan en cuenta en la mente, en el corazón, que ustedes le pertenecen a Dios, que le pertenecen a Cristo. Ustedes son de Cristo. Y ahí es el freno que ustedes pueden tener en un momento dado de no caer en este estado de impureza. Y aquí Pablo lo que está diciendo, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido y que cada uno tenga su propia mujer. Aquí hace referencia al matrimonio monógamo. ¿Qué quiere decir eso? Al único matrimonio. Cuando uno decide, cuando uno conoce de Cristo y decides unirte en matrimonio y ser una sola carne, como dice la Biblia, tienes que mantenerte fiel a tu esposa, fiel a tu esposo. Eso es ser monógamo, es decir, ser uno solo hasta que la muerte los separe. ¿Qué es lo otro? La poligamia. Hubo un tiempo que inclusive había una religión por ahí de Utah, que no quiero mencionar, que permitían la poligamia, ¿sí? Y de repente tú ves la Biblia y dices, bueno, ¿y por qué Salomón tenía tantas esposas? Pero ese ya es otro estudio que habría que analizar y que tendríamos que entender. Pero el día de hoy, lo que Dios ordena es que seamos fieles a nuestra mujer y la mujer a su marido. Eso es lo que el día de hoy está diciendo. Aquí hay un principio de orden divino. Esa es la voluntad de Dios. Mis amados, tenemos que entender que el matrimonio se hizo para glorificar al Señor. ¿Saben por qué? ¿Por qué lo inventó? Él inventó el matrimonio. Por ahí puse una ilustración también, analizando y pensando. No sé si lo escuché, no sé si me vino como revelación, pero el matrimonio es el único regalo que poseemos de Dios, del jardín del Edén. No hay otro. La vida es normal, la vida sigue la vida, pero si algo queremos entender del jardín del Edén, de esa santidad que había en el jardín del Edén, es el regalo del matrimonio, que hasta la fecha sigue siendo lo mismo el día de hoy. Allí en Génesis, en los primeros capítulos, hablaba y decía, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y si esto lo hubiera escuchado Adán, no sé si lo escuchó de Dios o no, había dicho, padre y madre, si yo no tengo papá ni mamá, pues ¿cómo? No entiendo. Pero date cuenta cómo Moisés cuando escribe esto, entiende cuál es el propósito de Dios. O sea, Dios creó el matrimonio y le dio a Adán una mujer y fueron una sola carne. Dios fue el inventor del matrimonio y ese es el único reducto, el único regalo, lo único que tenemos el día de hoy tangible, ¿cómo se dirá? Comprobable de parte del amor de Dios. Y cómo Dios le da cierta importancia, o no cierta, sino mucha importancia a esto, que hasta el día de hoy lo sigue preservando.
la unión entre hombre y mujer. No como se ha desvirtuado el día de hoy. La unión matrimonial es entre hombre y mujer. Cada uno tenga su propia mujer. Aquí en este versículo 2 podemos ver ese orden de Dios. No hay pierde, no hay falla. Esto sigue siendo que cada uno de nosotros tengamos nuestra pareja, nuestra esposa, las esposas su esposo. Esa es la voluntad de Dios. Y aquí Pablo les está diciendo en el versículo 3 que los casados, dice ahí, el marido cumpla con la mujer su deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. A nosotros en consejería nos ha llegado temas así, ¿no? Es que pues ella no me quiere hacer caso, él no me quiere hacer caso. Y a veces se utiliza el sexo como un arma para decir, pues te voy a levantar la canasta, dice la mujer casi. Nada de nada hasta que te compongas. Yo creo que Pablo aquí nos está hablando que nosotros como esposos tenemos un deber conyugal que cumplir. Y todos los esposos dicen, amén, gloria a Dios. Porque la mujer, bueno, hay muchas estadísticas y no es este el tema, pero la mujer habla 4 o 5 veces más que nosotros, muchas más palabras que nosotros, ¿sí? Y cuando llegamos o cuando llegan del trabajo, pues ella quiere platicar y decir, y no, es que fíjate, y ese chamaco fue a la escuela y no, imagínate, sacó puros 10 el día de hoy, el otro es un burro como tú, pero bueno, no importa, ahí le vamos echando ganas y habla, y el esposo ya nomás, ay Dios mío, sí, lo que quiere es echarse en el sillón y ponerle a Netflix. No, aquí no pasa eso. Y bueno, pues sí, la cuestión es, tenemos que saber mediar todas estas circunstancias. Y cuando nos dice la esposa, ¿y tú qué? Habla, ¿qué hiciste? Pues hice un hoyo y puse un shingle y tapé los hoyitos de los clavos. Pues, ¿qué quieren que digamos? Sí. Pues le puse las mangueras al aire acondicionado. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que entender las diferencias y el balance que Dios permite en las parejas. Adaí no tiene problemas con que hable su marido. Lo amamos al Denis porque tiene unas pláticas muy sabrosas. Y yo creo que todos nosotros tendríamos que empezar a balancear la situación. Tendríamos que empezar a entender cuál es la posición de nosotros como hijos de Dios delante de Él. Y bueno, tenemos obligaciones que cumplir en una vida de casados. En una vida de casados, saben que tendríamos que entender cuál es la dependencia y cuál es el papel que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Hablando nuevamente de lo importante que es el matrimonio para el Señor, lo podemos leer ahí en el libro de Efesios. Compara el matrimonio con esa relación de Cristo con su iglesia. Es decir, el matrimonio es un testigo o un testimonio fiel de la relación que deberíamos de tener con Cristo y viceversa. Esa relación de fidelidad, esa relación de amor, esa relación de comunión con Él. Qué importante es esto. Poder analizar esto y darle la importancia necesaria a todo esto. Tenemos que tener una dependencia mutua, no nada más de nosotros como esposos, sino tener una dependencia mutua de parte de Dios, de parte del mensaje de Cristo. Dice ahí que el marido pague a la mujer la debida benevolencia en el versículo 3. ¿Qué significa esto? Es decir, el marido tiene que cumplir con sus obligaciones como marido delante de ella. Hay muchas obligaciones que tenemos que cumplir para con ella. Y asimismo,
debe cumplir la mujer con el marido. Mujeres, es importante que entiendan. Yo sé que ustedes piensan muchas cosas. Y si pensamos en todas las ideas que ustedes tienen maravillosas y brillantes, tendrían que pensar también en las ideas brillantes y maravillosas que tenemos los hombres. Cuando ustedes piensan y quiero arreglar la casa así, y quiero hacer esta comida así, y quiero poner a los hijos así, y quiero que podamos salir algún día a descansar. El hombre llega y lo único que piensa es también tres cosas: piensa en sexo y piensa en sexo. Parece curioso, pero así sucede. Somos diferentes. Nunca se nieguen uno al otro, dice la Biblia, que no debemos de negarnos. Aquí hay una forma muy delicada de que Pablo, como Pablo está tratando esta cuestión, que el marido cumpla con la mujer su deber conyugal. O sea, tenemos que ser fieles para ella. Si llegan todos mugrosos del trabajo, báñense, siquiera, antes de darle un besito. Sí, hasta con gusto se va a acercar la mujer. Esposas, ustedes también. Cuando calculen que ya va a llegar el marido, emperinfóllense un poquito, ¿sí? Y salgan con su tecito. Ten, mi vida, para que te relajes un poquito, ¿sí? Ojalá que así fuera, ojalá que así sea. Pero a veces la mujer, después de haber lidiado con los chamacos y ahora más en la pandemia, con que dice, ahora te toca lidiar con ellos. Ahí explícales la tarea. Y yo creo que debe de ser una relación mutua. Y Pablo aquí está tratando de una manera fina la cuestión. No hay vulgaridad, no hay vulgaridad. Pablo dice, el sexo es el diseño de Dios para el matrimonio. No hay nada sucio en él cuando se hace dentro de la voluntad de Dios. Cuando se hace de acuerdo a como Dios lo ha dispuesto. Ahí es donde está esa hermosura de parte de Dios, ese regalo de parte de Dios. El sexo no se hizo más que para dos cosas: para que lo utilicemos en una relación matrimonial y para procrear hijos. Esas son las dos cosas para las cuales Dios lo diseñó. Pero tiene que ser dentro del orden de Dios. Y después habla ahí en el versículo 4 que la mujer, y esto no les gusta a muchas, que la mujer ya no tiene potestad, es decir, tú ya no te perteneces a ti, le perteneces a tu marido, y al revés también. El marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino a la mujer. Es decir, aquí la unión matrimonial se vuelve una dependencia mutua de la mujer al marido y al revés. La cuestión debe ser recíproca, del marido a la mujer y de la mujer al marido también. Y no negarse, hay que cumplir con ese orden de Dios en esta unión que ha sido santificada a través del pacto matrimonial. Eso es algo que hay que entender. El pacto matrimonial santifica la unión entre el hombre y la mujer. Qué importante es esto. Y a veces somos cabezones que no queremos entenderlo. Y de repente pues probamos, y si no funciona pues nos separamos al fin y nos hemos casado. Y pues probamos, y pues si no, con el que sigue o con la que sigue. Establecer el pacto matrimonial dentro del orden de Dios es una bendición, porque Él es el que santifica las cosas. Él es el que pone ese orden. Las cosas deben de hacerse de acuerdo al orden de Dios. Y yo no estoy hablando nada más porque sí. Aquí es el Señor, el Espíritu Santo, hablando a través de Pablo, que esta unión es una unión santa, en donde tanto el marido como la mujer tienen que entender que son uno, ya no son dos, somos uno en Cristo. Cristo nos ha unido. Aquí en el lenguaje, ya no dice un autor, lenguaje así del popular, dice Christensen,
En lenguaje llano, sencillo, esto significa que si uno de los cónyuges desea relación sexual, el otro debería de responder este deseo. El marido y la mujer que adoptan este razonable enfoque del sexo descubrirán en ello un aspecto maravillosamente satisfactorio de su matrimonio por la sencilla razón de que la relación está arraigada en la realidad y no en algún ideal artificial o imposible. Hablando del versículo 5 del capítulo 7, no se nieguen el uno al otro. Dice ahí, no te niegues el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Es decir, si hubo una operación, si la mujer se siente incómoda por alguna razón o el hombre por alguna razón, pues debe de ser de consentimiento mutuo, de no tener esas relaciones. Sí, y después sigue escribiendo Pablo para ocuparos sosegadamente en la oración. Y por ahí dicen algunos, no es que mi esposa ya se volvió bien espiritual. Ya nomás se la pasa orando y nada de nada. Dice consentimiento mutuo. Digan consentimiento mutuo. Digan consentimiento mutuo. O sea, debe de ser algo en el que estemos de acuerdo. Oye, pues, ¿qué te parece si nos dedicamos a orar esta semana? Y a ver qué nos habla el Señor. Porque a veces había una canción donde decía que iba a llegar con ella hoy, y etcétera, etcétera, y están haciendo un baile ellos, y dice, y ya no recuerdo cuándo fue el último día que hicimos nuestra oración juntos. Tú como matrimonio, ¿cuándo fue el último día que oraste con tu esposa? Que oraste junto con ella, que oraste junto con él. ¿Lo recuerdas? Si lo recuerdas, qué bueno. Quiere decir que fue cercano. Porque ya hay gente que ya ni para dar gracias por los alimentos. Y eso es terrorífico. Dad gracias a Dios por todo, dice Pablo también. Y aquí, cuando algunos de estos corintios pues se convirtieron a Cristo, comenzaron a pensar en todas estas cuestiones íntimas de la vida matrimonial, ¿no? Y decían, no, pues esto ya no tiene que ver con la vida cristiana. ¿Cómo no? Pablo aquí les tiene que aclarar, ¿sabes qué? El hecho de que te hayas convertido cristiano no quiere decir que el sexo sea algo sucio. El problema es que allí en Corintio el sexo se había vuelto o era sucio de por sí. Había prostitución aún en las iglesias. Y cuando ellos llegan a Cristo dijeron, no, es que eso es sucio. Es sucio cuando se hace fuera del matrimonio. Es inmoral. Es totalmente fuera de lo que Dios dice. Y aquí Pablo lo único que quiere es, por favor, no sean cabezones. Entiendan cuál es el propósito de Dios para ustedes. Aquí de una manera contundente les está diciendo, no se priven el uno al otro. Es decir, no se nieguen el uno al otro. Es importante, la relación sexual dentro del matrimonio es súper importante. No se pueden negar los derechos del cónyuge. Ese es un derecho que uno adquiere cuando uno se casa. Aquí nada más pone dos excepciones. Cuando hay un común acuerdo, que puede ser por algún malestar, alguna enfermedad, etcétera, o para ocuparse de la oración. Pero pues no pueden estar ocupados de la oración 3 años, ¿verdad? Eso debe ser una cuestión diaria. O sea, si vamos a ocuparnos de la oración, vamos a hacer una especie de ayuno, pero que no sea muy prolongado. ¿Por qué? Porque ahí es donde empiezan los problemas. El marido y la mujer deben volver a juntarse en uno solo. Y aquí Pablo lo define, ¿por qué? Para que el enemigo, para que Satanás no nos tiente a causa de la incontinencia. Incontinencia es que nada de nada, ¿sí? Por eso les dice a los solteros, si se están quemando, mejor cásense. ¿Sí? No vaya a ser la del diablo, no les dice así, ¿verdad? Eso lo digo yo. Mas esto les digo por vía de concesión, no por mandamiento. O sea, aquí no está Pablo diciendo, esto es un mandamiento, no. Esto es a causa de la concesión. O sea, y aquí
Se ha especulado mucho acerca de este tema, ¿no? Y hay gente que ha malentendido esto que Pablo está diciendo. Y como que son cosas que no fueron inspiradas por Dios, pero después en el versículo 20 podemos ver que sí realmente Pablo fue inspirado por Dios. Y ahorita les voy a leer el versículo 20 de Corintios 7, de esta primera carta de Corintios. ¿Qué nos dice ahí? Nos dice 7:20, cada uno en el estado en el que fue llamado, en él quédese. O sea, si el Señor te encontró soltero, pues quédate soltero. Si te encontró divorciado, pues divorciado. Si te encontró así, etcétera. Pero si te estás quemando, mejor cásate. Si hay problemas el día de hoy en tu físico, por decirlo de alguna manera, que no puedas tener la continencia, el contenerse de tener relaciones sexuales, es un don del Espíritu Santo. Es un don. No es algo que de repente diga, ya, pues ya no tengo ganas. La hormona sigue a todo lo que da. Es un don. No todos tenemos ese don de contenernos sexualmente. Por eso Pablo dice, cásense, jóvenes abusados, que no se les vaya a pasar el avión, el camión o el tren. Si se están quemando, empiecen a buscar, a ver, y a orar al Señor por una esposa, por un esposo, para que hagan las cosas en el orden de Dios. ¿En qué versículo vamos? Versículo 7. Aquí Pablo empieza dándoles el consejo a los solteros. Dice, más bien quisiera que todos los hombres fuesen como yo. Pablo, pues era soltero ahí. No sabemos qué pasó con su esposa. No sabemos si se murió, no sabemos si lo abandonó cuando él empezó con el ministerio, pero él estaba solo y Dios le dio ese don de continencia. Pablo tenía ese don, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro, es decir, no todos lo tienen. Aquí les da ese consejo y aquí está claro que él dice, si vas a servir a Dios 100%, si realmente tienes el llamado de servir a Dios, pues es mejor que te quedes soltero. Pero si no, ¿sabes qué? Si Dios no te ha capacitado para tener ese don de continencia, pues cásense. Sí, o sea, yo quisiera que todos fuesen así como yo, pero estoy consciente de que no todos tienen este don. Y aquí Pablo les está diciendo, o sea, yo sé que no todos están casados ahí, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno de un modo y otro de otro. O sea, Dios da los dones de gracia, de acuerdo a la necesidad que cada uno tiene para ponerlos al servicio de los otros. Era necesario que Pablo, con toda la carrera que iba a llevar por delante, pues que estuviera soltero. Si no, imagínense la familia cómo hubiera sufrido con todo lo que le pasó a Pablo. Dios sabía y tenía un propósito para todo esto, pero Dios nos da esa gracia. Dios nos da esa gracia y nos da esos dones. Mientras estás soltero, traes la hormona a todo lo que das, ponte a hacer ejercicio, échate a correr, ponte a correr, suda, sí se puede, sí se puede. Y ora mucho y pídele al Señor, Señor, tú sabes cuándo es mi tiempo. Y esta es una cuestión que Pablo está hablando y que es una cosa individual. Esta es una cosa individual, no es de aplicación universal. No es que todos se queden solteros, no. Aquí Pablo lo que está diciendo es, cada uno tiene dones. En el versículo 8 lo que dice a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Sí, o sea, él dice, pues les iría bien si fueran así como yo. Pero si no tienen ese don de continencia cuando están solteros, pues cásense. Aquí Pablo le está diciendo, cásense. Es mejor casarse que estarse quemando de pasión. ¿Por qué? Porque cuando viene la pasión desmedida, desgraciadamente caemos en pecado. Y eso nos aparta del Señor, nos separa de Dios. Y aquí después se dirige a las parejas
casadas en los siguientes versículos. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, dice ahí, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. O sea que el divorcio no está permitido en la vida cristiana. Ese es un tema bien controversial. Cuando oímos hablar de divorcio, pensamos que ya es el pecado imperdonable. Las gentes que han pasado por ahí, por el divorcio, no es el acabose, no es el pecado imperdonable. Porque tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, restaura mi corazón. Señor, ayúdame a salir de esto. Porque no es fácil, sobre todo cuando tienen hijos. ¿Qué van a hacer en un divorcio? Hablábamos de una estadística el otro día que el 50% de las parejas cristianas y no cristianas terminan en divorcio. ¡Qué triste! ¡Qué triste caso! Y aquí se está dirigiendo a las parejas casadas, a los que están unidos en matrimonio. Mando, no yo, sino el Señor. O sea, aquí Pablo está enseñando lo que había sido enseñado por Cristo para con él cuando él estaba en la tierra. Cristo había dado un mandamiento que lo explicaba claramente acerca de esta cuestión. Jesucristo había dicho, el divorcio no está permitido, punto. Oye, pero entonces, ¿cómo lo permitieron? Y si no, ahí después lo leen en Mateo 5:32 y 19:9. Dice, nada más el motivo de divorcio es por infidelidad o por abandono, dijo el Señor. Si alguno de los dos abandonó el hogar, pues sí, divórciate. Si alguno de los dos fue infiel, tienes todo el derecho de divorciarte también. Y la instrucción de Pablo es, ¿sabes qué? Que la mujer no se separe del marido y al revés también. A lo mejor dices, pues es que yo ya fallé, yo ya me divorcié 2, 3 veces. Ya anduve con una, ya anduve con otra. ¿Sabes qué? Arrepiéntete y vuelve a los pies de Cristo. En Cristo hay perdón, en Cristo hay solución, en Cristo hay restauración. Pero necesitamos arrepentirnos de esa falta, necesitamos arrepentirnos de ese pecado. Decir, sí Señor, yo fallé, sí Señor, la regué. ¿Cuántos casos nos han llegado? Nos han llegado varios. Ay, pues es que fíjese hermano que pues ya le hicieron el mal a mi hija y ahora pues se tienen que casar. No necesariamente. ¿Sabes qué? Si no hay amor, si no hay una relación, si no hay un conocimiento de Dios, mejor ni obligues a tu hija o a tu hijo que se casen con la persona. Porque eso va a acabar mal. Por experiencia lo hemos visto. Apartados de mí, nada podrán hacer, dice el Señor. El Señor tiene una voluntad buena, agradable y perfecta cuando las cosas se hacen en el orden de Él. Y Él diseñó el matrimonio con un propósito, para glorificarle a Él, no para salvar la honra de la hija. Ya la regaron, sí. Si hay verdadero amor y bueno, pues a lo mejor sí, se casan. Pero si nada más fue una relación así que de repente se dio, lo único que estás haciendo es llevar al fracaso en el futuro a tu hija o a tu hijo. Hay que ser muy sabios para con eso. Y después pasan las cosas y se divorcian o se separan al año, a los 6 meses, a los 2 años, y ya no te quieren ni ver la cara. Como si yo hubiera tenido la culpa de que les diga, ¿sabes qué? Si no están seguros, mejor ni se casen. No es la obligación, aunque haya quedado embarazada tu hija, que se case con esta persona. Porque después se volvió un infierno. No hemos visto uno, son varios casos igual. No he visto uno que funcione. Debe haber alguno por ahí que funcione. Pero no he visto uno que funcione de esa manera. Sucede. No es porque yo tenga boca de profeta, la Biblia te habla y la Biblia te previene. Y bueno, después vamos ahí, donde dice que el marido no abandone a su mujer, ¿sí? En el versículo 11 habla y dice,
Si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Otro de los problemas, otra de las cosas que vemos aquí es cuando ya casados, uno de los dos, el esposo o la esposa, vienen a ser convertidos o vienen a ser cristianos. ¿Qué pasa con el otro? Ay, mira, nada más estás metida ahí en la iglesia, eres una mocha, eres una aleluya, tú ya ni me atiendes. O al revés también. O al revés. Puede suceder para ambos lados. Aquí ese es un problema que se da en muchos matrimonios. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. O sea, si ella, a pesar de tus creencias, a pesar de que el día de hoy dices, es que yo ya conocí a Cristo como mi Señor y Salvador, y esta no se quiere arrepentir, o al revés, dice ahí la Biblia, no la abandones, no la abandones. Por lo demás, dice ahí, yo digo, no el Señor. Aquí enfatizamos cómo no lo está recomendando Pablo. Más adelante vemos que Pablo ha sido inspirado por el Espíritu Santo y que Cristo obviamente que ha instruido al apóstol en esta situación y en esta cuestión para decir estas palabras que han sido inspiradas por él. Y aquí, ¿y los demás quiénes son? Bueno, pues son esos cónyuges que no son creyentes. No significa que dice la chica, ay, pues me voy a casar con fulanito de tal. No cree en el Señor, pero ya después cuando estemos casados se va a convertir. El día de hoy no conocemos todavía el ministerio de convierte novios o convierte novias. No existe. Y lo más seguro es que no funcione. Ay, no, pero es que es bien difícil encontrar dentro de la iglesia un cristiano o una cristiana. Ora al Señor. Óralo. El Señor tiene un pedazo de su corazón para ti. Sea hombre o sea tu esposo o tu esposa. Qué importante es esto. ¿Qué debería de hacer una mujer convertida respecto al marido, respecto a los hijos? ¿Qué hay que echarlos para afuera o qué? Obviamente que no. Pablo les da la respuesta y ¿sabes qué? Gánalos por tu testimonio. Que tu testimonio hable delante de ellos. No que los estés como cuchillito de palo. Ay, te vas a ir al infierno. Ay, es que eres un pecador incircunciso. Bueno, ella solamente lo sabe. Pero no sé. Son esas cosas que no deberían de estar. Porque cuando tenemos ese primer amor, híjole, pero andamos exhortando a todo mundo y tratando de condenar también a todo mundo. Pensando en que nosotros nada más tenemos la verdad. Por ahí también apunté una frase. Esta frase donde dice, ¿sabes qué? Nosotros los creyentes leemos la Biblia. Sí, esa es nuestra obligación como creyentes. Ese es nuestro instructivo. Pero el incrédulo nos lee a nosotros. ¿Sí lo comprendes? Tómale una foto de esa frase para que la pegues por ahí. No sé si la inventé yo o se la escuché a alguien. Seguramente se la escuché a alguien. Pero esa es la forma. Los creyentes, nuestro manual del fabricante está aquí y tenemos que leerla, tenemos que instruirnos, tenemos que conducirnos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando la empezamos a vivir, todos los que están alrededor nuestro, inclusive el esposo que no se ha convertido, o la esposa que no se ha convertido, o los hijos que no se han convertido, ellos nos van a estar leyendo a nosotros con una lupa grandísima. A ver cómo se comporta mi papá, a ver si es cierto. Y les vamos a fallar. No somos perfectos. Pero conocemos al Señor. Conocemos la misericordia y el perdón de Dios. Igual manera la mujer. La mujer, ay, ya me voy porque este es un inconverso. Mira nomás, siempre llega borrachote y se fue con sus amigotes y bla, bla, bla. Si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no
la abandone, no lo abandone. No te vayas así como así, mujer. Mantente al lado de tu marido, ora por él, intercede por él. El Señor está de tu lado. Claro que si se vuelve una relación violenta, una relación que te trate mal, una relación que te golpee, pues denúncialo. Eso debería de ser. Pero si no ha llegado a esos grados, a esos extremos, ¿sabes qué? Muéstrate dócil, muéstrate de la forma en que Cristo se mostraría delante de él, para que lo ganes para el Señor. Eso ha sucedido mucho también. Y en el versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Dice ahí, mientras que ahora son santos, somos apartados para él. Somos apartados para el Señor. Qué afortunados somos el día de hoy de conocerle a Él. No significa, tu mujer, que realmente te resultó la fórmula y que no era inconverso y que lo ganaste para el Señor. Tú no ganaste a nadie, y al revés también. Esposo, si tú te convertiste y tu esposa no lo era y de repente se convierte, tú no la ganaste. Fue el Espíritu Santo que lo convenció de pecado, de arrepentimiento. Es la labor de Dios. Pero tú tienes que ser el reflejo de Cristo en la vida de tu esposo o de tu esposa. Qué privilegio tenemos de ser portadores de Cristo. Qué privilegio si el día de hoy tienes una esposa que es cristiana. Qué privilegio si tienes un esposo que conoce del Señor. Eso es un privilegio. Dice un comentarista, desde el punto de vista humano, la probabilidad de que el hombre sea salvo es mayor cuando tiene una esposa piadosa, cristiana, que si tiene una mujer incrédula. Mujer, es más probable que tu marido se convierta si no es creyente cuando ve en ti a Cristo, cuando ve cómo hablas, cómo respondes. Hay una influencia espiritual que inconscientemente se va dando. ¿Para qué? Para que cuando venga esa conversión se dé por sí sola a través del Espíritu Santo. Y lo mismo para con la mujer que no es creyente y que el marido de repente se convierte. En este caso, la mujer un día va a ser santificada a través de tu testimonio, a través de lo que hablas, de lo que dices, de cómo obras. Porque si no, dice Pablo después, tus hijos, ¿sabes qué? Van a ser inmundos. Mientras que ahora son santos, quiere decir apartados para Él. Qué privilegio tan grande. Hay una gran posibilidad de que a través de tu testimonio lleguen a ser salvos. Qué privilegio vivir en un hogar cristiano. Jóvenes, qué privilegio que tus papás son cristianos y naciste en un hogar cristiano, donde se ama al Señor, donde se vive de acuerdo a los preceptos de Dios. Ese es un privilegio. Y ya para terminar, ¿cuál debería de ser la actitud del cristiano si el cónyuge se quiere ir? ¿Cuál debería de ser la actitud? Ahí en el versículo 15 lo dice. Si el incrédulo se separa, sepárese. O sea, ¿cuál es la respuesta? Ahora sí que no los puedes obligar. Déjalo ir. Si se quiere ir y es incrédulo o incrédula, pues que se vaya, ni modo, que se separe. Qué difícil es explicar esto. Qué difícil cuando hay una relación de por medio. Y algunos piensan que significa que si el incrédulo abandona al creyente, y bueno, pues tú como creyente, dijo Jesucristo, si te abandona, quedas libre. Quedas libre. ¿Para qué? Para casarte si quieres otra vez. Eso dijo el Señor. El Señor no acepta el divorcio. Jesucristo no acepta el divorcio. Es un pecado. Igual que el adulterio, igual que la fornicación. Pero si te abandona, déjalo ir.
déjala ir. Esa es una cuestión entre Dios y Él. Si ya intentaste, si ya trataste, ni modo. La situación ideal es que permanezcan juntos, aun cuando no son creyentes, para que tú a través de tu testimonio lo influyas. Y aquí en el versículo 16 dice ahí que quedarse en el hogar, pues eso puede ser que influya en la conducta de tu esposo, de tu esposa. Hay esperanza, mis amados. Tenemos esperanzas. Tenemos esa esperanza de parte de Dios el día de hoy. Sabemos que ninguno de nosotros somos perfectos. Sabemos que el día de hoy los matrimonios están en conflicto. Sabemos que este mundo es inmoral. En el versículo 16 dice: ¿por qué sabes tú, oh mujer, si quizás será salvo tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva tu mujer? Si alguien cree que el versículo 15 no admite el divorcio, señala este versículo como demostración, dice un escritor. Argumenta que el creyente debería permitir la separación, pero que no debería divorciarse del incrédulo, porque esto impediría la restauración de la unión matrimonial y la posibilidad de que el incrédulo fuese salvo. En cambio, si una persona cree que el divorcio es permitido cuando el creyente ha sido abandonado, entonces este versículo queda unido con el versículo 14. Habría que analizar perfectamente aquí. Tendríamos que entender, aquí nos habló de dos cosas, resumiendo. Vamos al resumen, ahora sí que al resumen, como en las noticias. No hay lugar. Pablo lo expresa claramente. No hay lugar para la fornicación o la inmoralidad en la vida del creyente. No hay lugar. Tanto una como otra son pecado. La solución es estar soltero, pero si no puedes, te da la solución: cásate. Número 2, para los casados, nos está hablando: disfruten de ese regalo que Dios les ha dado, uno con el otro. El sexo es solo para los que están casados, un hombre y una mujer. Todo lo demás, fuera de esto, es pecado. Dios le ha dado el sexo para el placer, para cuidarse y protegerse de la tentación y para procrear, para tener hijos. El matrimonio es para el resto de tu vida, así que disfruten esa relación en Cristo. Y el último punto, a los que están casados con incrédulos: sé ejemplo de Cristo nuestro Señor. Y vámonos al último versículo que tenemos para hoy, Gálatas 6, versículos 8 al 10. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Siguiente: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Último: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mis amados, hay experiencia en todo esto que Pablo está hablando. Pablo lo pudo ver, Pablo lo pudo entender a través de la revelación del Espíritu Santo. El día de hoy, si tú dices: pues yo la he regado en esto, yo la he regado en esto otro, no me he conducido muy bien con mi esposa, con mi esposo, hoy es el tiempo que le digas al Señor: ¿sabes qué, Señor? Alíneame. Tú soltero, si le has fallado al Señor de alguna manera, también es el tiempo que le digas: Señor, ¿sabes qué? Me arrepiento de todas las tonterías que he hecho. Hoy quiero nuevamente poner eso delante de ti, Señor, y restáurame. Mis amados, ni el adulterio, ni la fornicación, ni el divorcio son el pecado imperdonable para Dios, cuando hay un verdadero arrepentimiento. El día de hoy, oremos y digámosle: Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame, Señor, a ser como tú quieres que yo sea. Gracias, Dios, por el privilegio
que me has dado de tener tu palabra, que me guía y que me enseña. Bendito sea, Señor. Vamos a ponernos de pie. Señor, sabemos que tu mensaje, tu palabra es viva, es eficaz, es clara, y que a veces quisiéramos comprender cosas que a veces están fuera de nuestro entendimiento. Pero aquí tú nos has dado instrucciones tanto a los casados como a los solteros, Señor. Hay deberes que tenemos que cumplir como hijos tuyos, Señor. Hay deberes que tenemos que cumplir si somos esposos, las esposas si tienen un esposo. Y saber que hay cura para la inmoralidad, Señor. Esta cura se llama matrimonio. Y a todos los casados, Señor, permítenos mantener ese lecho sin mancilla. Es decir, que ese lecho no sea corrompido, Señor, por infidelidad, por adulterio, por fornicación, Señor. Sino mantenernos santos, Señor. Y que tu evangelio, que el evangelio se refleje, Señor, a través de nuestra vida como casados, Señor. Porque a través de eso podemos ver el día de hoy que esa es la relación que tú quieres establecer con nosotros como iglesia. Esa misma relación íntima, Señor. Ahí está el drama. Ahí está la historia del evangelio. Esa relación que tú quieres establecer para con nosotros, Señor. La salvación que nos da el evangelio es ese pacto que por medio de la fe y de sabernos justificados es un regalo tuyo, Señor. Y que eso nos une cada vez más a Cristo. Si tú no conoces todavía el día de hoy el mensaje del evangelio, te lo decimos. El Señor vino a esta tierra a ofrecer su vida en favor de muchos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios no envió a su Hijo a condenar a nadie, sino que todos fuésemos salvos por medio de Él. Eso es el evangelio, mi amado. Él murió por tus pecados, fue y los entregó allá en el Seol, pero resucitó al tercer día. Y resucitó para darnos la esperanza de la vida eterna. Que un día tú y yo, aunque estemos muertos, ausentes de este cuerpo, vamos a estar presentes en el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por cada persona aquí el día de hoy y todos los que están allá del otro lado, Señor, escuchando este mensaje. Bendito seas, Padre. Todos decimos amén, gloria a Jesús.